Romanos 3, 21 al 31. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Sí, también es Dios de los no judíos, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y, mediante esa misma fe, a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Con eso retomamos el tema que veníamos siguiendo en el sermón de hace 2 semanas. En ese sermón de hace 2 semanas, terminamos preguntándonos bajo qué paraguas queríamos estar. Dijimos que podíamos ubicarnos bajo el paraguas de la ley, como aparentemente hacían ciertos grupos cristianos de la iglesia en Roma que provenían de una matriz judía. Esa opción, si nosotros quisiéramos repetirla y pararnos bajo el paraguas de la ley, esa opción nos otorgaba cierta superioridad moral en aquellos comportamientos donde uno podía decir, yo ese pecado ya lo superé, ese otro también lo superé. Pero con toda probabilidad terminaríamos condenados ante Dios, porque si se acepta ser evaluados bajo la ley, seremos culpables de no poder cumplirla en su totalidad. O nos paramos bajo el paraguas de la ley, en cuyo caso debiéramos cumplirla toda, o nos paramos bajo un paraguas alternativo que no sea el de la ley. La sección que sirvió de base al sermón anterior terminaba de esta forma en el capítulo 3, versículo 20. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Ustedes lo van a ver proyectado. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Así cerramos, y por eso decíamos que la ley parece conducirnos a un callejón sin salida. Toda esa estructura legal otorgada al pueblo de Israel, que hoy está en nuestros primeros 5 libros de la Biblia, tenía la intención de mostrarle al pueblo cómo debía conducirse aquel que es hijo o hija de Dios. Pero en realidad, lo único que alcanzaba a mostrar era que el ser humano es incapaz de vivir a la altura de lo que demandaba la ley. Por lo tanto, bien dice Pablo,
para lo único que nos sirve la ley es para cobrar conciencia de que somos pecadores. Entonces parecía un callejón sin salida, pero solo parecía porque aparentemente de ese callejón sin salida se abría una nueva posibilidad, una única salida extraordinaria, insospechada, un nuevo camino para ser declarados justos ante Dios. La sección que hoy nos servirá de base para la reflexión, que es la que acabamos de leer, es la presentación que hace el apóstol Pablo a la iglesia en Roma de ese nuevo camino para obtener la declaración de ser justos ante Dios. Un nuevo camino que no pasa por el mismo territorio de la ley otorgada a ese pueblo. Se trata de la salida al callejón sin salida de la ley. Veamos cómo el apóstol describe ese nuevo camino de justificación. En primer lugar, el nuevo camino de justificación llega sin la mediación de la ley. Miren ustedes el versículo 21 del capítulo 3. Pero ahora, después de haber dicho que mediante la ley cobramos conciencia de pecado, dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. En la época de Jesús y en la época de Pablo, por cierto, las escrituras hebreas, no existía la Biblia que hoy tenemos, pero Israel, el pueblo de Israel, sí tenía un conjunto de sagradas escrituras que todavía estaba en proceso de completarse. Las escrituras hebreas estaban, que hoy es nuestro Antiguo Testamento, estaban compuestas o por lo menos organizadas en tres grandes bloques: la ley, los profetas y los escritos. Nosotros, el mismo Antiguo Testamento, nosotros le llamamos Antiguo Testamento, lo dividimos en cuatro: el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos o poéticos y luego proféticos. El Pentateuco, históricos, poéticos y proféticos. Así que quienes estudian la Biblia hoy dividen la Biblia de esa manera. Pero el mismo Antiguo Testamento, en el tiempo de Pablo, estaba organizado de esta forma. Entonces, cuando Pablo dice que se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, se refiere a aquella justicia de Dios de la que se habla en la Biblia hebrea. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, se dan cuenta que el estándar de justicia es enorme. Con justa razón Pablo dice, para lo único que nos sirve el Pentateuco o la ley es para darnos cuenta de que estamos todos perdidos. Pero entonces Pablo dice que ahora, sin la mediación de la ley, se manifestó esa justicia de la que se hablaba en el Antiguo Testamento. Esa justicia de estándares altísimos, inalcanzables para el ser humano, ahora se manifestó, pero no por el camino tradicional. Una de las grandes amenazas del cristianismo naciente era esta tendencia a judaizar la fe cristiana. Como muchos de los primeros cristianos provenían del mundo judío, era el caso de Jesús, que era judío, los apóstoles, que eran judíos, muchos llegaron a creer que para hacerse seguidor de Jesús primero tenían que hacerse judíos, o por lo menos guardar ciertas normas establecidas en la ley de Dios para los judíos. Por ejemplo, la circuncisión, que era la marca visible de pertenecer a este pueblo. Muchas corrientes del cristianismo temprano le pedían a sus adeptos, a sus primeros conversos,
que se circuncidaran, por ejemplo, o que guardaran ciertas fiestas, o que evitaran cierta comida, porque eso estaba mandatado para los judíos. Y por lo tanto, si te vas a ser cristiano, que es ser seguidor del Mesías, debes primero pasar por el judaísmo. El apóstol Pablo enfrentó esa tendencia de todas las formas posibles. En esta carta que le escribe a los romanos, a la iglesia en Roma, donde hay un alto porcentaje de judíos, les dice que este nuevo camino de salvación, el que termina siendo la alternativa al callejón sin salida, este nuevo camino de justificación, de una justicia de la que habla todo el Antiguo Testamento, se manifestó, pero al margen de esa ley. Es decir, nada tiene que ver esa normativa con el nuevo camino de salvación que el Evangelio está proponiendo. Sin la mediación de la ley. No un poquito de ley. No un poquito de ley para ponerle norma. No es que la nueva salvación sea un hijo perdido de la ley tampoco. No. El nuevo camino de salvación que propone el Evangelio no pasa por el mismo camino por donde pasa la ley. Eso debió ser tremendamente chocante e impactante para una iglesia con un alto porcentaje de judíos. Es decir, no necesitas preservar tal forma de comida, tal forma de vestido, tal fiesta solemne, tal día de reposo. El camino de salvación que propone el Evangelio pasa por otro lado, sin la mediación de la ley. En segundo lugar, el nuevo camino de justificación llega mediante la fe en Jesucristo. Esto es importante porque Jesucristo, recuerden ustedes, es el hombre al que el judaísmo y el imperio romano de la época crucificaron como un delincuente. Y Pablo le dice a una comunidad cristiana, pero de matriz judía, que el nuevo camino no solo hace un bypass a la ley, sino que llega a través del hombre al que ellos habían crucificado. Versículos 22 en adelante. Esta justicia de Dios llega, la nueva justicia, no la antigua, esta justicia llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Interesante. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Fíjense que si hay una demanda, si hay una exigencia para obtener la salvación en este camino alternativo, es creer. Creer. Por cierto, no es un creer intelectual nomás. Este creer es un depositar toda la confianza, toda la esperanza en el único camino posible para la salvación, para la reconciliación con Dios. Creer es abrazarse a Jesús, dejando de lado toda otra seguridad, todo otro camino alternativo. Caminar la cuerda floja de la fe sin red de contención. Es todo o nada. Ese es el creer del que habla
la Biblia. Y dice el apóstol que esta justicia llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen, pero no a los que no creen. No importa cuánto linaje judío puedas demostrar, no importa cuánta ciudadanía israelí puedas demostrar, no importa cuánta ceremonia judía puedas demostrar, esta salvación llega mediante la fe a todos los que creen, pero no a los que no creen. A los que se abrazan a Jesús, pero no a los que no se abrazan de Jesús. Se trata de una acción insospechada, inesperada, algo sorpresivo que no estaba en los libros de los más sabios de los sabios, que Dios fuera a otorgar el diploma de hombre justo o el diploma de mujer justa a hombres y mujeres incapaces de cumplir el comportamiento que Dios esperaba de ellos, solo porque han abrazado el sacrificio de su Hijo en la cruz. Con razón, no era fácil de aceptar esto para esas primeras comunidades. Pero ¿cómo va a ser solo creer? A lo mejor también debo circuncidarme. ¿Cómo va a ser solo creer? A lo mejor debo guardar una fiesta solemne. A lo mejor debo guardar algún tipo de comida o restricción alimenticia. A lo mejor debo también celebrar alguna forma de culto. Tal vez debo ponerme una ropa especial. Tal vez me pongo kipá o lo que fuera necesario. Debo hacer algo, porque ¿cómo va a ser solo fe? No, es solo fe en Jesús. Eso era algo insospechado. Pablo dice que eso es gracia, misericordia. Para lograrlo, Dios ofreció a su Hijo. El verso 25. Dios lo ofreció a Jesús como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. En el Antiguo Testamento, precisamente en la ley judía, se establecía la práctica de los sacrificios de animales. Para obtener el perdón del pueblo, los sacerdotes sacrificaban animales permanentemente, con lo que pareciera que apaciguaban la ira de Dios. Entonces, todos estaban condenados a muerte por su pecado, pero en lugar de morir los pecadores, moría el animal sacrificado. Pablo sabe que sus lectores son conocedores de esa historia y entonces les dice que Dios lo ofreció a Jesús como un sacrificio. Debe haber resonado en la mente de los primeros cristianos de matriz judía que lo que hizo Jesús era equivalente a lo que pasaba en la propia ley, que alguien moría en lugar de otros. Jesucristo fue el sacrificio. Así que el nuevo camino de justificación llega sin la mediación de la ley y llega solo mediante la fe en Jesús. En tercer lugar, este nuevo camino de justificación no es incoherente con la santidad de Dios. Esta debió ser una pregunta que los cristianos de la iglesia en Roma tendrían. Si Dios mismo dijo que el pecado tiene como consecuencia la muerte, si la injusticia del ser humano tiene como castigo la muerte, ¿cómo es que no los mata? ¿Y cómo es que ahora les ofrece gratuitamente el perdón? ¿No es acaso que Dios se ha vuelto injusto? ¿No es acaso que Dios se ha vuelto incoherente? Miren el versículo 25, la segunda parte del 25, hasta el 26. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia
había pasado por alto los pecados pasados. Pablo explica que la paciencia de Dios había permitido al ser humano seguir existiendo. Lo hizo, lo del sacrificio de Jesús, para demostrar en el tiempo presente, en su tiempo, la justicia, su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿No es contradictorio su perdón? ¿No contradice la propia santidad de Dios? ¿No era que el Dios santo no toleraba el pecado y que todo pecado conduce finalmente a la muerte y ahora perdona? ¿No es esto incoherente y contradictorio? Pablo dice, no, porque efectivamente hubo muerte, solo que no la del pecador, sino la del sustituto. No murieron los que debían morir, por una razón imposible de entender para el ser humano. Dios cargó en el inocente Jesús el pecado de todos nosotros. Esta incomprensión de la gracia de Dios es la misma que encontramos en toda la literatura que habla de Jesús. Las parábolas, por ejemplo. ¿Se acuerdan a Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que fue a buscar trabajadores para llevar a la viña? Y encontró muy temprano a unos y se los llevó a trabajar y les dijo, voy a pagarles tanto. A otros los encontró al mediodía y a otros los encontró ya terminando la jornada. Al terminar el día de trabajo les pagó a todos lo mismo. Pero entonces se enojaron los primeros. ¿Cómo es que les pagan lo mismo a los que trabajaron un par de horas que a nosotros que trabajamos todo el día? Y la respuesta del dueño en la parábola de Jesús es, ¿y acaso no puedo hacer yo con lo mío lo que me plazca? ¿No puedo yo decidir dar a todos lo que yo quiera? El reino de Dios es semejante a un hombre que tenía 2 hijos. El más joven pidió la herencia y lo desperdició todo. El mayor se quedó con el padre. Una vez que el menor lo perdió todo, regresó y el padre debía castigarlo duramente. En lugar de eso, de manera insospechada, inesperada, abre los brazos y lo recibe en su casa. Pero el hijo mayor no logra entender. Porque estas acciones de la gracia de Dios, ejemplificadas en las parábolas y ahora en la literatura paulina, son incomprensibles para nuestra estructura mental formada en el marco del castigo y del deber. La gracia suele no tener espacio, ni siquiera en iglesias donde creemos que nos formamos a partir de la gracia. Esta incomprensión sigue presente hoy, en varias direcciones. Cuando nos analizamos a nosotros mismos, soy tan pecador que no hay salvación para mí. Soy tan pecador que no me atrevo a entrar a una iglesia a escuchar la palabra o el canto. Soy tan pecador que no soy digno de formar una familia, una nueva familia, una vida. No soy digno, mi vida está destruida porque soy tan pecador. O al revés, ese hombre, esa mujer es tan pecadora que no es digna o digno de salvación. Y Pablo insiste, no hay nada de incoherente en la gracia, porque efectivamente hubo castigo,
pero no lo recibieron los que lo merecían, sino el justo Jesús. En cuarto lugar, este nuevo camino equipara a todos los seres humanos ante Dios. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Sí, también es Dios de los no judíos, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados, se refiere a los que tienen la marca de ser del pueblo de Israel, del pueblo de Dios en la época antigua. Pero también justificará mediante la misma fe a los que no están circuncidados, es decir, a los que no pertenecen a ese pueblo. ¿Quiere decir que anulamos la ley que mandaba la circuncisión? No, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley, que según Pablo siempre habló de la imposibilidad de cumplir la ley y la necesidad de buscar un camino. Acá retoma el tema de la superioridad de los cristianos de origen judío. No hay posibilidad de jactarse. Nadie podría decir, mire, superé los obstáculos de la ley, por lo tanto merezco la salvación. O soy parte del pueblo de Dios por lo bueno que soy. Queda excluida la posibilidad de jactarse. Porque todo ha sido gratis. Porque nadie ha podido entrar a ser pueblo de Dios por merecimiento propio. Nadie. No hay distinciones étnicas ante Dios tampoco. Su salvación no pasa por el mismo camino de la ley judía. Por lo tanto, tampoco alguien podría decir, mire, mis raíces son del pueblo de Dios y por eso yo debo serlo. Y esto no contradice la ley de Dios porque ésta fue satisfecha por la muerte de Jesús. Algunas reflexiones finales. Queridos, la enemistad con Dios no es solo la falta de una religión. El problema de ser enemigos de Dios no es simplemente el problema de que ese o esa no tiene una religión. La enemistad con Dios tiene consecuencias en todos los aspectos de la vida, en todos. Estar lejos de Dios también nos separa interiormente. El hombre que está y la mujer que está lejos de Dios, enemistada con Dios, también vive escindido interiormente. Pero también la enemistad con Dios nos separa de nuestro prójimo, nos separa de nuestras propias familias, nos separa de nuestros seres queridos. La buena noticia es que la puerta de reconciliación con Dios ha sido abierta por el sacrificio de Jesús en la cruz. Así es que no es necesario seguir enemistado con Dios. No es necesario. En el momento oportuno, y tal vez este sea el momento oportuno para algunos, en el momento oportuno, cada hombre y mujer que entendió que el camino de la autojustificación no tiene salida, puede abrazar a Jesucristo en fe. Puede abrazarse a los pies del Salvador. Cada hombre y mujer puede apelar a esa obra que una vez en la historia y para siempre ejecutó Jesús y que vale para nuestros tiempos también. Pero tiene que decidir abandonar el otro camino, el de la autojustificación, porque no puede estar bajo esos dos paraguas. Tiene que elegir abrazarse a Jesús, depositar toda la carga de la separación con Dios en la cruz de Jesús
y abandonarse confiando en los brazos del Señor y encontrar descanso en Él. Eso es la fe. Eso es la fe. No es mucho más y no es mucho menos. Llegamos a la fe por el fracaso del otro camino, de la autojustificación. Esa fe en Jesucristo no tiene que ver, nada tiene que ver con adoptar una santurronería de frases religiosas o conductas pechoñas. La fe en Jesucristo, por el contrario, es la confianza más decidida, más racional y más absoluta en que la muerte del Señor, la muerte del inocente, vale la justicia de los pecadores, de nosotros los pecadores, de nosotros los pecadores incapaces de vivir a la altura de la demanda de santidad de Dios. Por eso el Hijo y la hija de Dios no necesitan fingir que ya superaron todas las formas de conducta reñida con la santidad de Dios. No necesitan fingir lo que se sabe que es imposible hacer. Pero sí deben ser hombres y mujeres que, así como son incapaces de vivir a la altura de la demanda de la santidad de Dios, viven toda su existencia, toda la que se vive en el marco religioso y la que se vive fuera del marco religioso, toda su existencia en una profunda gratitud por el regalo de haber sido declarados justos por la muerte del inocente. Gratitud, hermanos y hermanas. No jactancia, no soberbia, no superioridad. Gratitud es la única actitud adecuada a la acción de Dios en Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Pónganse ustedes de pie. Gracias, Señor. Acá estamos, hombres y mujeres pecadores, que hemos encontrado a los pies de la cruz el perdón. Acá estamos sin posibilidad de sentir superioridad respecto de otros. Aquí estamos para reconocer que no queremos vivir al margen de ese paraguas de gracia que ofreces para nosotros. Señor, conoces nuestros corazones, conoces las sospechas que tenemos de vivir lejos de ti. Conoces en algunos de nuestros casos que sospechamos que necesitamos algo y no sabemos qué es. Acá estamos sospechando que la puerta de reconciliación está abierta, pero no tenemos las fuerzas para entrar. Señor, queremos abrazarnos a esa esperanza. Queremos abrazarnos al amor, a tu amor. Queremos abrazarnos a los pies de Jesús. Gracias, Señor, por darnos esa gracia infinita. Gracias por perdonar nuestras transgresiones, sabiendo que ni siquiera podríamos dejar de transgredir. Gracias por pagar nuestro pecado en la cruz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.